Muy bien. Bueno, ¿alguien me sabe decir quién es este señor con gafas que está aquí pensativo en la imagen? Os doy una pista. Es un científico en química, famoso en química. ¿Quién? No, cerca, pero no. Casi. ¿Tú te lo sabes, Mario? Es de tu gremio. ¿De mi gremio? Sí, ya ahora os voy a contar, porque este de aquí es John Dalton, el de la teoría atómica. Bueno, y el daltonismo viene también por él, porque empezó a hacer investigaciones sobre este trastorno. Y a mí me gusta mucho empezar con este personaje, con John Dalton, porque a pesar de que es muy famoso en el mundo de la química, resulta que no era químico, era meteorólogo. Y esto es lo que a mí me parece tan interesante, porque él fue capaz de abordar problemas de la química de un sector muy diferente al suyo, porque fue capaz de pensar desde una perspectiva muy diferente a la que tenían los químicos de esa época. Y esta es la esencia de este grupo de trabajo, el grupo de trabajo de fotocatálisis en aplicaciones de alto valor añadido. Porque aquí la idea que yo tengo es que lo más importante es que estemos personas tanto de empresas como grupos de investigación, como centros tecnológicos, en el que cada uno tiene su expertise y sus conocimientos, pero que podamos darle transversalidad a esos conocimientos para poder abordar temas muy diferentes a los que habéis podido hacer normalmente. Como bien me ha presentado Desiree, yo soy doctor en fotocatálisis y estuve haciendo la tesis doctoral en la Universidad Autónoma, donde estuve trabajando en nuevos nanomateriales para aplicarlo como fotocatalizadores en, sobre todo, tratamiento de aguas y para síntesis de fármacos, que ahora os contaré más sobre ello. Y desde siempre le he visto mucha aplicabilidad más allá de las aplicaciones con un TRL más alto, como es la aplicación en degradación de contaminantes en aire, y creo que puede tener mucho interés en otras aplicaciones diferentes. Y aquí os he querido traer algunos ejemplos, los más representativos, de cómo se puede usar la fotocatálisis para otras aplicaciones mucho más disruptivas o lo que se conoce de alto valor añadido, que esto a los inversores les gusta mucho. Para que nos hagamos una idea, son aplicaciones en las que el precio no es tan importante si eres capaz de solucionarle el problema. O sea que es algo que nos puede interesar a todos, yo creo. Os pongo un primer ejemplo, que es sector aeroespacial. Aquí, como veis, tanto la NASA como la ESA tiene aplicaciones de fotocatálisis, ya sea para recubrimientos en diferentes sistemas para hacer recubrimientos antimicrobianos, autolimpiables. Ya sabéis, es algo que tiene bastante interés para ellos y, como comentaba también Eduardo, pues tiene mucho interés de cara a exploraciones en Marte, donde habrá que hacer que los sistemas sean efectivos y que estén bien descontaminados para hacer toda esa parte de cultivos. Aquí, ya os digo, la idea del grupo de investigación, perdón, del grupo de trabajo, que ya os diré más adelante, es poder ir a todo este tipo de aplicaciones. Y es verdad que no es muy común si no estás dentro de este tipo de sectores como el espacial, pero ya os digo yo que la Agencia Espacial Europea tiene mucho dinero y se puede conseguir bastante financiación. Nosotros, como startup, llevamos más de 300.000 euros en proyectos con ellos, y además son proyectos a 100% de financiación, a fondo perdido, que es algo muy interesante. Otro tipo de aplicaciones para el sector aeroespacial que tiene mucho que ver con la fotocatálisis son recubrimientos de lentes, por ejemplo. Aquí fijaos, por poneros un ejemplo, el telescopio Hubble, que es uno muy famoso, que seguro que todos habéis oído hablar de él. Ese tuvo un problema muy importante cuando se lanzó, y es que se quedó miope. Y eso es un problema simplemente de la lente, y tuvieron que hacer un esfuerzo muy, muy grande para poder solucionar ese problema en la lente. Otro problema, no me acuerdo exactamente del nombre del telescopio, pero tuvieron un problema, que es que lanzaron el telescopio al espacio y cuando estaba ahí arriba veían imágenes raras en la lente. Se creían que se había fracturado la lente al hacer el lanzamiento, hasta que se dieron cuenta que el problema estaba en que se les había colado un pelo al montar la lente. Entonces, claro, una vez que lo tienes ahí arriba, ya no hay nada que hacer. Por eso, todo este tipo de tecnologías, que por mucho que se integren todos estos dispositivos en salas blancas, siempre puede haber algún error humano o alguna
forma en la que se puedan contaminar esas lentes. Entonces, esto es muy interesante. De hecho, nosotros, desde nuestra empresa, desde Nanostin, hemos trabajado específicamente en recubrimientos de lentes que van en equipos espaciales, porque lo que utilizan normalmente para descontaminar estas lentes son sistemas de bake-out, que si no estáis familiarizados es un horno de alta temperatura. Entonces eso es algo caro y que consume mucha energía. Pero si eres capaz de hacer un recubrimiento, que en este caso fue de óxido de titanio, que es transparente, y nosotros podemos controlar que ese recubrimiento sea muy, muy fino, pues al final haces un recubrimiento autolimpiable y que no interfiere en la transmitancia de la luz visible que tiene esa lente. O por el contrario, como veis aquí, podemos hacer todo lo contrario a un recubrimiento que sea fotocatalítico, que es un recubrimiento superhidrófobo, por ejemplo, también. O sea, al final la idea es pensar en diferentes tecnologías que tengáis cada uno de vosotros y poder darle un uso diferente al que se le ha dado en otras aplicaciones que son mucho más sofisticadas. Otra aplicación muy interesante, electrofotocatálisis, que esto tiene mucho que ver, ya se ha hablado en otras charlas, en otras reuniones, para producción de nuevos combustibles, como es producción de hidrógeno, que esto es algo en lo que ahora se está apostando muchísimo por empresas como Iberdrola, por ejemplo, Enagas. Es algo que les interesa mucho y bueno, si se hacen las conexiones adecuadas, pues se puede ir a consorcios bastante grandes, de bastante financiación con ellos, en los que están muy interesados en desarrollar este tipo de tecnología. O incluso algo que también se ha hablado durante otras charlas, que es reducción de CO2. Esto también hay líneas de investigación de fotocatálisis para poder hacer reducción de este tipo de moléculas. Es algo en un TRL muy bajo, pero bueno, siempre se puede buscar, en caso de interés, financiación y vías de colaboración a través de consorcios para ir desarrollando este tipo de tecnologías. Por otro lado, como os decía anteriormente, a lo mejor nunca lo habéis pensado, pero se puede usar la fotocatálisis para síntesis de moléculas orgánicas y de fármacos en farmacéuticas. De hecho, este hombre que veis de gafas a la derecha es David Macmillan, que recibió un premio Nobel de Química en el año 2021, creo recordar. Y este hombre es uno de los pioneros en usar la fotocatálisis para este tipo de tecnología. Fijaos, a la derecha es una imagen real de la farmacéutica Merck, en la que ellos lo que tienen es, esto se llama química de flujo, que es lo que hacen es utilizan conductos muy finos de diferentes polímeros por los que va la reacción química y va pasando por ese circuito de luces y la reacción química se va dando en el proceso. Entonces, al final del circuito obtienen el producto que quieren, que les resulta interesante. Y aquí pensaréis, ¿por qué es tan interesante en farma? Pues fijaos, sintetizar un compuesto farmacéutico, un fármaco o una vacuna incluso, puede llevar, vamos a quedarnos en un fármaco concreto, puede llevar entre fácil 30 40 etapas de síntesis. Fijaos la de dinero que te puedes ahorrar si, imaginaos que ese fármaco tiene una etapa que es una oxidación de una molécula orgánica. Si en vez de añadir un oxidante eres capaz de usar un proceso fotocatalítico para hacer esa oxidación, fijaos la cantidad de dinero que te puedes ahorrar simplemente con usar un proceso fotocatalítico en una de estas etapas. Y de hecho, hablando con empresas farmacéuticas como Johnson & Johnson, por ejemplo, ellos nos han dicho, mirad, hemos tenido situaciones en las que hemos estado meses intentando llegar a una molécula orgánica, meses y meses probando absolutamente todo, hemos probado un proceso fotocatalítico y en una semana lo teníamos hecho. O sea que es algo que de verdad se utiliza ya en industria y que tiene mucho sentido. Si queréis saber por qué se produce esta diferencia de reactividad entre fotocatálisis y métodos más convencionales, pues os tenéis que apuntar al curso de fotocatálisis, quinta edición, y ahí lo explicaremos todo con mucho detalle. Pero fijaos que son ya tecnologías muy, muy reales. Y luego esta sí que es la más loca de todas, que es aplicaciones en nanomedicina. Y fijaos que al final es un proceso con el que todos estáis muy familiarizados, que es inyectar un fotocatalizador, en este caso, como veis, está en etapa de ratones, todavía en ensayos con ratones, pero la idea es exactamente lo mismo. Tú inyectas un
un fármaco, que en este caso es un fotocatalizador, en el individuo, y con irradiación eres capaz de activarlo. Ese fotocatalizador genera especies reactivas de oxígeno y eso lo que hace es degradar el NADPH en este caso, que es una molécula que genera esta aparición del cáncer. O sea que para tratamiento de tumores superficiales podría ser también una opción para hacer irradiación muy focalizada. O algo que compartimos en la última newsletter del grupo de trabajo, que esto también es muy interesante, este tipo de tecnología, que es, fijaos, lo llaman microrobots activados con fotocatálisis para curar la sinusitis. Igual, lo que hacen es que con una fibra óptica te introducen por cirugía la fibra óptica en la nariz, lo que hacen es con un imán dirigen el fotocatalizador a la zona donde te quieren tratar y luego esa fibra óptica irradia con luz en la zona concreta y esto hace, pues ya sabéis, el proceso de especies reactivas de oxígeno que van degradando diferentes moléculas orgánicas y hace que se puedan hacer tratamientos muy focalizados. Así que esa es la idea de este grupo de trabajo, en el que a día de hoy somos 11 miembros. En el día de hoy he captado otros 3, o sea que ya seremos 14, una cosa así en las próximas semanas. Y como os decía, la idea es, entre todos, poder identificar empresas, instituciones, grupos de investigación que tienen un expertise muy concreto, pero que tienen ganas de salirse un poco del tiesto para explorar diferentes aplicaciones. Y la idea es fomentar este tipo de interacciones porque, ya os digo, por ejemplo, pues hablando con Pilar de AIMPLAS, hay convocatorias como convocatorias público-privadas entre grupos de investigación y empresas para desarrollar proyectos de I+D en TRLs súper bajos. Es decir, que hay muchas formas de financiación que yo creo que entre todos lo principal es identificar esas sinergias para hacer cosas conjuntas y una vez que eso esté identificado sí que ya os digo que hay muchas formas de ir a diferentes proyectos o incluso contactar con empresas más grandes para ir a consorcios más grandes, pero bueno, hay que dedicarle tiempo y hay que tener ganas de hacerlo también. O fijaos lo que os pongo ahí a la derecha, incluso programas de doctorados industriales, Torres Quevedo para postdoc industriales, es decir, todo eso, por ejemplo, nosotros en la startup, al ser una empresa tecnológica, tenemos mucha experiencia en ese tipo de financiación. Y bueno, yo os puedo echar una mano en todo este tipo de financiación y entre todos, ya os digo que seguro que se nos ocurren muchas ideas muy interesantes y muchas ideas de consorcio entre todos nosotros. Entonces, una vez se vayan formando esos pequeños consorcios, pues la idea es ir generando subgrupos dentro del grupo de trabajo. Cuidado, Eduardo. Dentro de ese grupo de trabajo para poder ir a abordarlo directamente. Y bueno, si dentro de estas colaboraciones, que ya también lo estoy empezando a ver, os surgen al hablar con otra gente otras aplicaciones que no tienen nada que ver con la fotocatálisis, de materiales en general, pues mira, eso que os lleváis también. Así que os animo a todos a que entréis en el grupo de trabajo, que le echéis un vistazo y si estáis interesados, encantado de que podamos hablar y que sigamos compartiendo diferentes ideas entre todos. Muchas gracias.